vamos a leer entonces Mateo 16, del 1 al 4. Hermanos, y ya vamos para un año de pandemia. Digamos que cuando ya nos dijeron que restringían la asistencia, pues ya va casi un año, y igual yo casi un año sin predicar de Mateo ya. Entonces, gracias a Dios que nos permite estar aquí todos, así que vamos a disfrutar este momento. Por otro lado, les quiero comentar, hermanos, que todas las predicaciones de Mateo ya están en YouTube, en nuestra página de YouTube, todas y cada una de ellas. Se invirtió mucho tiempo porque están editadas, porque no somos profesionales en cuanto a sonido e imagen. Entonces en alguna estaba desfasada la imagen de lo que se hablaba. Entonces lo tuvieron que empatar, tuvieron que hacer más rápida el hablar, o el otro más lento, imagínense, ¿no? Todas. Y esto que vamos a ver hoy ya se vio. Mateo 12. ¿Alguien se acordará de esa prédica? Cuando me acordé que ya lo habíamos visto, entré a YouTube y vi la predicación. Ajá. Y dije, qué interesante está, y me lo facilitó, la verdad. Pero vi otras cosas, ¿sí? Pero fue un poquito triste ver que ¿saben cuántas personas lo habían visto? 0. Ni un like, nada. Entonces, ¿a qué los invito? A lo mejor no lo sabían, ¿sale? YouTube, porque si entras a Face y aquí encuentras la prédica y te vas. Ahí ya están divididas entre conversatorios, varias y Mateo, Santiago, ya está ahí. Entonces es que entren, pum, a ver qué quiero ver de Mateo y paz. Listo. Muchas horas se llevaron para hacer eso. ¿Valdrá la pena? Pero si están 0, ¿valió la pena? ¿Me explico? Entonces los invito a que entren a la página, vean, y en verdad cuando volví a ver la predicación dije, todo eso dijeron y yo no lo capté. Y luego varios de nosotros, y lo digo con todo cariño y respeto, posteamos prédicas de otras iglesias, ¿no? Lo cual está bien, pero primero lo tuyo. ¿Sale? Primero lo tuyo. Igual, por ejemplo, los mensajes de las mujeres del viernes están, yo no voy a decir nombres porque no quiero, pero el primero me pegó mucho y dije, ay, sí es cierto. Y han estado muy, muy interesantes. Entonces, como iglesia, hubo pandemia, pero no nos quedamos callados. ¿Sale? Estamos predicando la palabra de Dios. Ahí está. Eso sí, es más cómodo vernos por Face. Cómodo, uso una palabra muy ligerita, comodidad. ¿Vale? Pero Dios nos ha llamado a que estemos juntos. ¿Ok? ¿Cómo se sienten mis hermanos? ¿Verdad que bien? Así es. Gloria a Dios por ello. Ok, entonces vamos a estudiar Mateo 16 del 1 al 4. Y dice así la escritura. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles. El cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Este pasaje son 4 textos, pero los 4 contienen palabras del Señor de señores, del Maestro, del Rey de reyes. Entonces hay que ponerles mucha atención. Acuérdense que la semana pasada se terminó el capítulo 15 hablando de la alimentación de los 5,000. ¿No es cierto? De los 4,000.
Por cierto, hubo 2 alimentaciones del 5,000 y de 4,000, y luego el Señor Jesucristo lo ratificó. Ahorita vamos a ver el texto de Marcos, que dijo, alimenté 5,000 y le alimenté 4,000. Fueron 2 eventos. Entonces, eso es muy interesante. Muy bien, vámonos por partes. Vamos a disfrutar la palabra de Dios. Ya estamos aquí, vamos a desglosarlo. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Sí, aunque no le parezca, ya pagaron boleto. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes son esos personajes? Y ya quiero dar este resumen, ya para no volver a hablar de quiénes son ellos. Ya para que nos quede muy, muy claro quiénes eran los fariseos y los saduceos, porque así empieza el texto. Vinieron los fariseos y los saduceos. Muy bien, fariseo. Vamos a ver primero quiénes eran los fariseos. ¿Qué podemos decir para que sea algo muy entendible en nuestra época? Podemos verlo desde 2 aspectos, desde el aspecto político y desde el aspecto religioso. Aspecto político, eran partidos políticos, porque en Israel, en esa época, el Estado y la religión eran lo mismo, estaban juntos con pegados, pero eran tributarios de un imperio, del Imperio Romano. Entonces no eran totalmente independientes, pero sí en el lugar donde vivían, que era en este caso toda la región de Judea, de Galilea, etc. Los fariseos no siempre han existido. Más o menos por el año 200 antes de Cristo, ellos surgieron. Entonces la palabra fariseo significa los apartados, porque ya no estaban muy de acuerdo en algunos rituales que se hacían. Y entonces dijeron, vamos a hacer de nuevo a la ley lo que dice la ley. Vamos a volver a los principios. ¿Dónde hemos oído eso? Ok. Creían en todo el Tanaj y en la tradición oral. ¿Qué es el Tanaj? Hermanos, ustedes tienen el Tanaj. ¿Sí sabían? Ok, Antiguo Testamento. Ese es el Tanaj. Porque para el judío, él no puede decir Biblia, tiene que decir Tanaj. ¿De acuerdo? Creían en los ángeles, en los espíritus, en la resurrección. Y ellos sientan las bases para el judaísmo actual. ¿Va? Esos eran los fariseos. Y dentro de los fariseos había escuelas de pensamiento para interpretar la ley. ¿A qué los podemos asimilar ahorita? ¿Sí? A que puede haber una interpretación de la Escritura según el punto de vista de Calvino, según el punto de vista de Lutero, según el punto de vista de Zwinglio, según el punto de vista de otros, ¿sí? De esa manera. Había diferentes maneras de interpretar la ley, por Hillel y por Shammai. Correcto. Muchos dicen que Jesucristo seguía la escuela de Hillel. Muchos dichos de Hillel, Jesucristo los repitió. No eran originales de Jesús, eran enseñanzas judías. Y Jesús lo reitera. Muy bien. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos formaban la clase sacerdotal dominante. Por así decirlos, para que me entiendan, eran los fifís, ¿sí?, de los judíos. Solo se basaban en la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio. Solamente ahí. Y no aceptaban la tradición oral, cosa que los fariseos sí la aceptaban. No creían en los ángeles, ni los espíritus, ni en la resurrección. Tenían gran influencia en el ámbito político. Ahora, el punto número 1, formaban la clase sacerdotal dominante. ¿Qué significaba esto? Que ellos eran los que administraban el templo con los sacrificios, con quién entraba, quién salía, etcétera. Tenían el poder absoluto de eso. Eran los que dominaban al pueblo desde el punto de vista de los sacrificios, ¿sí?
Por lo tanto, tenían gran influencia en el ámbito político. ¿Por qué tenían gran influencia? Porque ellos se congraciaban ¿con quién? Con los romanos. ¿Quién era el imperio dominante? Los romanos. ¿Quiénes hacían las grandes, ¿cómo les llaman actualmente? Cumbres políticas, saduceos y los que mandaba Roma, y ellos platicaban y les decían, oye, pues quiero un huesito ahí en el santuario. Y Roma le decía, ok, ¿cuánto vas a pagar por ser el sumo sacerdote? No, pues tanto, órale, va. O sea, una corrupción terrible. En este país no sabemos de corrupción, ¿verdad? Porque ya no hay. Ok, entonces, ahí había mucha corrupción en esa época. Ya existía esa gran corrupción. Muy bien, en el año 70, el templo es arrasado por un general Tito. Va y lo arrasa y lo termina. Ok, ¿cuál es el negocio de los saduceos? El templo. Se acaba el templo, se acabó el negocio. Ya desaparecieron los saduceos para esa época. Muy bien. Vean cómo no creían lo mismo los saduceos y los fariseos. Estaban ahí en pugnas, etc. Sin embargo, había un gran concilio llamado el Sanedrín, que estaba conformado por 71 personas, entre fariseos y saduceos, para tomar decisiones al pueblo. De hecho, el Sanedrín fue el que instigó a que Jesucristo fuera crucificado. ¿Quién era el 71? El sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Vinieron a Jesús. Vean cómo dos clases de personas, dos clases de pensamiento, en ocasiones hasta contrario. ¿Qué hicieron en este caso? Se unieron. Hermanos, no todas las uniones, no todas las uniones son para bien. ¿Tú cuándo creen que se una las Chivas y el América? No, si hay uno, ¿sí? ¿Dónde? La selección nacional. Nada más. Pero yo sé, si me ve alguien de Monterrey, creo que es peor la pasión allá, que si juegan Tigres contra Monterrey, se desborda ahí la pasión. Pero en ocasiones el Tigres ha ido a jugar torneos internacionales. Y veo reportajes que le preguntan a un regio, a uno de Monterrey, oye, ¿le echarías porras a los Tigres? Dicen que no. Dicen que no. Que prefiere que pierda a que gane. Así, esa sí es rivalidad. Esa sí es rivalidad. Pues hagan de cuenta que era una rivalidad tremenda aquí. Y vamos a ver la base bíblica, dice Hechos 23, 6 al 8. Pablo sabía esto. Y Pablo, con toda su inteligencia, cuando estaba siendo juzgado, dijo, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otros fariseos, vean qué inteligente, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. ¿A quién se echó la bolsa ahí? Pues a los fariseos. Va. Dice, al hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿En qué creían ellos? Resurrección. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Vale? Entonces, ahí había disensión entre ellos por cuestiones políticas y por cuestiones religiosas. Y miren que sabemos lo que significa dividirse por cuestiones religiosas. El mexicano es experto en división política y en división religiosa. Esto lo entendemos perfectamente. Ok, entonces vámonos poco a poco. Entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos
A pesar de su rivalidad, hicieron causa común cuando se trató de enfrentar a Jesús. Vean, cuando se unen las personas que no están de acuerdo, en este caso se unieron contra Jesucristo. Y dijeron, vamos a ver cómo le hacemos para hacer que caiga. Hermano, hermana, ¿te has inmiscuido en división en algún lugar? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal en la escuela? ¿Qué tal con los vecinos? Nos encanta la grilla. ¿Saben lo que es grilla? ¿Sí? Meter política, etcétera, ¿no? Cosas así. Continuamos. Y dice, en el capítulo 8 al 12, ellos vinieron a Jesús para pedir señal. ¿Vamos bien? Vamos bien. Hermano, no sé si conozcas personas que en ocasiones te dicen, si Dios se bajara ahorita, creería en Él. Si Dios sana a tal persona, voy a creer en Él. Si hace que levite mi tío, voy a creer en Dios. Somos personas de señales. Somos personas de que si no vemos, no creemos. No todos, no todos. Pero el judío era muy así. De hecho, así dice la Biblia. Los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Ok. Del capítulo 8 al 12 de Mateo, vamos a ver qué señales ya se habían hecho. Dice, un leproso sanado, siervo del centurión también, la suegra de Pedro, un paralítico, fue resucitada la hija de Jairo, mujer con flujo de sangre sanada, 2 ciegos sanados, un mudo endemoniado liberado, hombre con la mano seca sanada. Ya se habían visto señales. ¿Cómo empieza Nicodemo cuando va con Jesús? Le dice una cosa a Nicodemo a Jesús: Maestro, hemos visto tus señales y sabemos que viene de Dios, porque si no hiciera esas señales, Dios no estaría con él. Uno de ellos, un fariseo llamado Nicodemo, como que ya había entendido más o menos que Jesús había venido de Dios, pero le llama maestro, no le llama Señor. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto. Ahora, de los capítulos 14 al 15 hay más señales. ¿Cuáles? Alimentación de 5,000. Jesús camina sobre el agua. ¿Han visto a alguien caminar sobre el agua? Cuando hay charcos sí, pero agua que se puede hundir, no. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús alimenta a 4,000. Y ahí está la cita de Marcos 8 del 14 al 21. Jesús confirma que fueron 2 reparticiones milagrosas de pan. En una se llenaron ciertas canastas, en otras tantas más. Fueron 2 diferentes. Es decir, 9,000. 9,000 personas. Si lo multiplicamos por 3, como nos dijeron la semana pasada, 27,000 personas alimentadas. Aquí nadie ha alimentado a 27,000 en un día, en una comida. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Hermanos, ¿son suficientes señales? ¿De cuántas estamos hablando? Vean, las del capítulo 8 al 12, vean cuántas son. Luego aquí hay más. Todavía hay más señales. Y todavía llegan los fariseos y los saduceos pidiendo señales. Pero vamos a ver lo que dice el texto. El texto número 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? ¿Ya vieron? Esa era la razón por la cual habían estado ellos ahí. Vinieron para tentarle. Ahora, ¿qué significa entonces para tentarle? Viene de una palabra que se llama peirazo, es poner
a prueba. No era la primera vez en que ponían a prueba a Jesús. Cuando Jesús iba a empezar su ministerio fue probado por el mismísimo Satanás. Fue probado en 3 ocasiones para que él cayera y pecara. ¿Para qué? Porque si Jesús pecaba, su sangre ya no iba a ser pura para limpiar nuestros pecados. Me encanta, Isaac, la atención que me está dando y eso me gusta mucho. Para que un niño de 1 año me haga caso, eso es muy bueno. No era la primera vez que se ponía a prueba a Jesús, como ya lo mencioné, pero ellos se juntan para el mal y ¿qué hacen? Quieren tentar a Jesús. ¿Para qué? Para que cayera y ya tuvieran una manera en que acusarle, para que todo su prestigio, toda su simpatía que tenía para el pueblo decayera. ¿Ustedes creen que no sabía eso Jesús? Claro que sí lo sabía. Ahora, le pidieron que les mostrase una señal. Primero, se juntan para tentarle, para que les mostrase una señal. Ok, ahora, ¿qué es una señal? Ese teléfono es una señal, ¿verdad? Nos está señalando que pongamos los teléfonos en vibración. Dice, señal, este es un diccionario común y corriente. Rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de los demás, especialmente una marca que se hace con un fin. ¿Se acuerdan cuando nuestros papás, cuando éramos varios de familia, traían el pan? ¿Cómo lo señalábamos? Con salibol. Agarrábamos la concha y venga, decían, esta es mía. Y ya nadie más la tocaba. ¿Sí? Algunos de nosotros tenemos ciertas señales para no olvidarnos de algo. Entonces es un rasgo distintivo. 2, según el diccionario, dice indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Esto es lo que nos dice el diccionario, pero la palabra semeión, bíblicamente, dice que es una señal o una marca, o una indicación o una prenda. Aquello que distinguía a una persona o cosa de otra, como de actos milagrosos, como prendas de autoridad y poderes divinos. Eso es lo que querían ellos. Querían una señal de Jesús para que Jesús les demostrara que venía de Dios, que era divino. Pero no solo eso, les dijo una señal ¿de dónde? Del cielo. ¿Qué acabamos de decir? Que ya habían visto más de 10 señales. Y ellos decían, no, esos dirigentes probablemente decían que esos milagros habían sido terrenales, que cualquiera los hacía. Como Moisés cuando fue con Faraón y convirtió la vara en una serpiente, ¿qué hizo Faraón? Trajo a sus hechiceros y les dijo hagan lo mismo, hicieron lo mismo, humanamente hablando. Ellos querían una señal del cielo, ¿cómo qué? Como que se abriera el mar otra vez, como lo que hizo Elías, como lo que hizo Samuel, como lo que pidió Josué, que el sol se detuviera. Querían ese tipo de señales. ¿No creen que era el momento perfecto, el momento justo para que Jesús lo hiciera? Pues ya los tenía ahí. Ahora, Señor, haz la señal. Haz la señal. Ok. La exigencia de los fariseos y saduceos de que el Señor les mostrase una señal del cielo pone de manifiesto la enorme ceguera espiritual de los dirigentes religiosos de Israel. Ojo, mis hermanos, si tú pides una señal, probablemente seas el peor incrédulo que existe. Porque estás pidiendo algo tan egoísta que quieres que Dios te lo manifieste exclusivamente a ti. Oye, ¿quién te crees? ¿Quién te crees que eres tan importante que Dios se te va a manifestar? Que Dios va a decir, sí, cómo no, órale,
¿Qué milagrito quieres? No, hermanos, no va así. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Yo he oído varias personas que dicen, si Dios me concede esto, voy a creer en Él. Solamente así. Jesús sabía eso. Jesús sabía que habían ido para tentarle, para que Él cayera, para que lo que Él realizara lo tomaran en contra para irse hacia Él. Hermanos, ¿cuántos no en esta pandemia hay personas que se les han muerto y que oraban por un milagro? ¿Cuántas personas ahorita no están orando por un milagro para su familia, para que se sane, para que no entre al hospital? Muchos, muchos. Pero ¿saben que es una gran responsabilidad que Dios te conceda un milagro? Porque una señal, bíblicamente hablando, debe señalar a Jesús, a Dios. ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestro país que no señalan a Dios? Señalan a un ídolo. Señalan a una persona. Si yo ahorita les hiciera un milagro aquí, ¿a quién seguirían? A mí. No a Dios. No a Dios. Dios sabe eso. Por eso las señales actualmente son muy difíciles de dar. Porque el Señor sabe perfectamente cuándo darlas y en qué momento darlas. Dice el versículo, bueno, y quiero hacer énfasis para que ustedes vean la situación espiritual de Israel en ese momento. Ahora, quiero hacer una aclaración. La situación espiritual de los dirigentes de Israel. Porque la iglesia comenzó ¿con quiénes? Con israelitas, con judíos que sí creyeron, gente del pueblo, gente que estaba con Jesús, creyeron, claro que sí. Los primeros cristianos fueron judíos. Entonces no hay que decir todo el pueblo judío, no. En este caso, ¿quiénes eran? Los dirigentes. En nuestro caso, hermanos, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, si nos dicen, oye, es que tu ley dice esto, ¿nosotros hicimos las leyes? No. Entonces no pueden decir todos los mexicanos son así. Los que hicieron las leyes, sí. Estamos en el mismo caso. Las leyes, ¿quiénes los hacen? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Ellos son los que las hacen. Por lo tanto, ellos son los responsables de todo ello. Ahora, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Instigado por los dirigentes. Eso es definitivo. Por eso, hermano, ¿quién dirige tu vida? ¿Una persona o Cristo? Si una persona está dirigiendo tu vida, en cuanto esa persona caiga, tú caes. Pero si Dios te está dirigiendo, se mueva cielo, mar y tierra, tú vas a estar firme en la fe. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles o arreboles. Solamente Salvador Martínez me va a entender esto. Los crepúsculos arrebolados. Había un personaje del Chavo del Ocho que se llamaba Jaimito el Cartero. Y él decía que en Tangamandapio había crepúsculos arrebolados, ¿se acuerdan? ¿Qué es un arrebol? Arrebol viene de rubor. Cuando la mujer tiene rubor, ¿de qué color se pone? Ah, ya te pusiste roja. Ok, ya te ruborizaste. A eso se refiere, color rojo. ¿Sí? Entonces, Jesús les dice a los judíos, ustedes son buenísimos para las cuestiones mundanas. Dice, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Se ve anaranjadito. En México decimos, está aborregado. Es un aborregado color rojo. Dice, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, el cielo nublado. Sí, muy bien. Ustedes saben perfectamente distinguir el tiempo. Los antiguos
y hablo de mi papá, mi mamá, decían que había las cabañuelas. Nunca entendí lo que eran las cabañuelas. No sé si ya se dieron o en qué momento. Y decían, ya llegaron las cabañuelas. ¿Y tú, pues, dónde están? Y yo creía que eran que sean así los españoles. ¿Cómo se llaman esas? Castañuelas. Entonces veía, ¿y dónde están? Y decían que iba a haber, y que iba a hacer calor o iba a llover. Ya ni sé, nunca le entendí. Ahora que el fenómeno del niño, y ahora que viene el fenómeno de la niña, y ahora con todo eso que está pasando no sabemos qué fenómeno va a ser. Ok, Jesús le responde, hipócritas, vean la fuerza de nuestro Señor, les dice, hipócritas. Fíjense que estaba estudiando un poquito lo que es hipócritas. Y en la antigüedad los griegos hacían obras de teatro y se ponían bajo una máscara. Bajo, hipo, bajo. Entonces se ponen una máscara y entonces hacían su personaje. Esa era la hipócrita, que tenía una máscara que no era él. Entonces Jesús sabía que no eran ellos, que en realidad estaban fingiendo, pidiendo una señal, pero para utilizarla en su contra. Les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el tiempo del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es decir, les había dado ya tantas señales, les había dicho qué es lo que iba a suceder, les había dicho que el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran, y ellos hicieron caso omiso a todo ello. Por eso Jesús les llama hipócritas. Dice que sabéis distinguir el aspecto de los cielos, del cielo, mas las señales de los tiempos no. Hay personas tan sagaces en lo del tiempo que viene un viento y dicen, ya va a llover. Y empiezan a cantar ahí como Pedro Infante, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando, dicen por ahí. Los dirigentes estaban viendo siempre asuntos intrascendentes y detalles accesorios, pero se negaban a ver realidades espirituales de proyección eterna. Ojo, mis hermanos. Cuando buscamos a Dios, ¿lo buscamos con proyección eterna o con proyección mundana? Cuando evangelizamos, le decimos a la gente, oye, ven a Cristo para que se acaben tus problemas. Le estamos diciendo, ven a Cristo para que seas prosperado. Le estamos diciendo, ven a Cristo para que se arregle a tus hijos. Esas son proyecciones mundanas, no son proyecciones eternas. Así también con los legalistas de todos los tiempos. Su mirada espiritualmente miope, solo pueden alcanzar lo que es próximo, pero no piensan en bendiciones eternas. Son sabios conforme a su propia opinión, pero necios en cuanto a Dios. Y así nos puede decir a nosotros Dios, hipócrita, ¿estás buscando el bien del otro por tu bien? ¿O porque realmente quieres algo para esta persona, pero para la eternidad? ¿Para qué estamos trabajando nosotros? ¿Para la eternidad o para lo mundano acá? Y vean la respuesta del Señor Jesucristo. La generación mala y adúltera demanda señal. Demanda. Pero señal no le será dada. Señal no le será dada. Jesús, era tu oportunidad. Les hubieras mandado fuego del cielo, así como lo pidieron los hermanos Boanerges, que les caiga fuego del cielo para que vean las señales. Jesús sabía qué estaba pasando, sino la señal del profeta Jonás. Y esto es más triste, fíjense. Y dejándolos, se fue. Hermano, en ocasiones, cuando le has predicado a tu primo el más necio, a tu tío el sabio, a la tía Canuta, a la abuela Gertrudis, de las costumbres, todo eso, y lo estás tratando de hablar y hablar y hablar, y ellos nomás, miren, les entra por aquí, les sale por aquí, ni te están escuchando, de hecho, ¿sí?
No, es que les tengo que seguir hablando. Y nos sentimos mal porque les dejamos de hablar. ¿A poco no? Vean lo que hizo Jesús. Y dejándolos, se fue. En ocasiones, hermanos, hay que dejar a las personas. ¿En dónde? En las manos de Dios. En oración. Que Dios trate con ellas. Tú no los vas a salvar. La salvación viene del Señor. Y ahorita lo vamos a ver en Jonás. Con Jonás. Muy bien. Al mencionar esta señal, Jesús aceptaba que ellos ya habían decidido rechazarlo. Para que él la cumpliera tenía que ser rechazado, muerto y sepultado, y para cuando sucediera ya sería demasiado tarde para que reconociera el derecho que él tenía de gobernar a la nación como su rey. ¿Qué significa esto? Si la señal del profeta Jonás era que permaneciera 3 días y 3 noches, ¿qué tenía que hacer Jesús? Bueno, no lo he explicado, pero me estoy adelantando un poquito. Entonces, ojo con esto que estoy mencionando. Muy bien, pero Jesús les dice que son una generación mala y adúltera. Hermanos, ¿no nos dolería que nos dijeran generación mala y adúltera? ¿Qué sería una generación? Es gente que coincide en un tiempo, espacio, cultura y creencias. Pero dice, poseyendo malas características. Los que ya tenemos un poquito más de edad decimos, es que en mi generación, es que yo y antes. Pero no decimos en mi degeneración, ¿verdad? Sino en mi generación. Ahora, era mala y adúltera. ¿Qué es malo? Era perverso, malvado, moralmente corrupto. Vean cómo Jesús describe a esta generación. Adúltera, que cambian sus afectos, mandamientos o doctrina de Dios por sus costumbres y tradiciones. Este adulterio se está refiriendo a que no estaban siguiendo al Dios de Israel, sino que estaban siendo idólatras. Estaban siguiendo a otros dioses. Hay adulterio espiritual, hay adulterio espiritual. ¿Qué significa? Que no le estás siendo fiel a tu Dios. Hermano, hermana, ¿eres una generación adúltera y perversa? Es decir, ¿estás siguiendo al Dios de Israel, a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo? ¿O te estás inclinando a otros dioses? ¿Al Dios del dinero? ¿Al Dios de los videojuegos? ¿Al Dios del internet? ¿Al Dios de las redes sociales? ¿Al Dios de tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Al Dios del trabajo? Entonces puede ser una sentencia muy fuerte a los fariseos y saduceos, pero nos puede tocar a nosotros. Dice, sino la señal del profeta Jonás. Jonás, ¿qué personaje de Jonás? Dicen los estudiosos que este profeta es el más egoísta y ególatra que puedes encontrar en la Biblia. Jonás, su libro, no se trata de una profecía, se trata de un personaje. Un personaje escurridizo. A lo mejor Jonás era mexicano. Porque en la mayor tempestad se puso a dormir. Dijo que pase. Total, no pasa nada. Ok, vamos a ver cuál fue. No vamos a estudiar a detalle porque ya les toca a ustedes leer del profeta Jonás. Son 4 capítulos. El primero tiene 17 versículos, los otros 3 tienen 10. O sea, muy, muy interesante lo del profeta Jonás. Pero cuando lo lean les va a hervir la sangre cuando dicen, ¿cuán Jonás soy yo? Jonás era de Gat-Efer, a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, en la región de Galilea de los gentiles. Profetizó en la época de Jeroboam II y lo vemos ahí en segundo libro de Reyes 14:25. Fue enviado al pueblo gentil de Asiria en Nínive para anunciar el mensaje de Dios. Número 1, Jonás era judío. Y su profecía, Dios le dice que lo mande a un país que no era judío.
a la capital del imperio más importante en ese tiempo, que era Asiria, a Nínive. A Nínive. Los que fueron a iglesia infantil, ¿se acuerdan de la canción de Jonás? Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Muy bien. Vamos a ver más o menos dónde estaba Jonás. Jonás estaba en una costa y él tenía que adentrarse hacia Nínive, rumbo al río Tigris. Pero Jonás, ¿qué hizo? Hizo lo contrario. En vez de irse a tierra, se fue al mar. Dios le dice, ve a Nínive. Y Jonás dijo, ya sabía Jonás a lo que le iba a mandar Dios, le iba a predicar para que se arrepintieran. Y Jonás no quería. Se fue por tierra, se fue por mar a un lugar que estaba hacia dentro. Se mete a un barco hacia el otro lado, rumbo a España. Se va Jonás y Dios dice que Dios manda una gran tempestad y los marineros estaban espantadísimos ahí en el mar, en el Mediterráneo. Y empezaron los marineros, qué curioso, los marineros siendo idólatras o de otra creencia, empezaron a clamar a Dios. Y le preguntaron a Jonás, oye, ¿qué está pasando? Es por mí, por Dios, porque Total, que Jonás le dice, échenme al mar. ¿Qué solución de Jonás? Échenme al mar, pues para que se ahogara, ¿no? Y no ir a Nínive. Pero Dios tenía otros planes. Dios manda un gran pez, porque así lo dice, un gran pez, y se lo traga. Entonces ahí empieza la similitud entre Dios, entre Jesús y Jonás. ¿De acuerdo? Número 1, Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que inspiró la Escritura, dice que sí existió Jonás. Porque muchos de la alta crítica dicen que el libro de Jonás es pura fantasía. Lo que leemos ahí es increíble. Pero si Dios lo dice, y si Jesús lo ratifica, y para colmo de males, el Rey de Reyes, Señor de Señores, habla del profeta más ególatra que ha existido. Y le da renombre además. Y no es la primera vez. En el capítulo 12 habló también de Jonás. Ok, total que un pez se lo traga y está en ese pez 3 días y 3 noches. Y en ese pez se pone a orar Jonás. Señor, tú que eres misericordioso. Y como que tuvo tiempo para meditar en las entrañas del pez y platicar con los gases, jugos gástricos y los gases que expedía la ballena, siempre decimos ballena, ¿verdad? El gran pez. Después Dios hace que lo vomite y lo manda a tierra. Y dice, y le repite Dios, ve a Nínive. Y Jonás, a regañadientes, como decimos, tenemos muchos hijos Jonases. Yo fui un hijo Jonás. Sí lo hago, sí voy. Y sí voy. Me imagino que Jonás iba así caminando y Dios es inerrante en sus escritos originales. Hermano, no va a haber pretexto para no creer. Y si lo tienes, discúlpame esto que te voy a decir, pero te conviertes en fariseo o saduceo. ¿Para qué quieres no creer? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito para no creer? ¿Para deshacer qué? ¿Me explico? No va por ahí. Muy bien. ¿Qué otras similitudes? Bueno, ya lo dije.
Y aquí viene la principal. Jonás estuvo sepultado 3 días y 3 noches para después regresar a la vida. Jesús fue muerto, sepultado y al tercer día resucitó, y esa es la base de la salvación de nuestra alma. Amén. Así debe de ser. Así fue lo que hizo nuestro gran y poderoso Dios por nosotros. Dice, hay un versículo que dice de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Ninguna persona en toda la historia de la humanidad se ha levantado de la tumba para nunca más morir. Que Lázaro fue resucitado, sí, pero Lázaro se volvió a morir. No ascendió al cielo como Jesucristo. Y eso demostró que Él es Señor y Dios. En eso es en lo que nosotros confiamos. Jonás fue el portador de la voz de Dios a los asirios. Jesús es Dios mismo dando el mensaje a los judíos directamente. Por eso, hermanos, no tenemos nada contra los judíos, nada. Simplemente no creen en Jesús. ¿Detalle pequeño? No. Si no creen en Jesús, se van a ir al infierno. Judíos, gentiles, de todas las nacionalidades, religiones, si no creen en Jesús como el único y suficiente Salvador, se van al infierno. Hay que decirlo, porque lo dice la Escritura. Pero todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y concluimos lo siguiente, hermanos. La generación perdida eran los saduceos, fariseos y sus seguidores. Aunque preparados académicamente, fueron incrédulos, duros de corazón y rechazaron a Jesús. A ver, hermanos, haciendo una historia del judaísmo, si no pudieron interpretar correctamente cuando vino Jesús, ¿ustedes creen que tengan ahorita la interpretación correcta? No. Aunque ustedes los oigan en la radio, en el Face, donde quiera que ustedes los oigan, y que no, que viene de esto y que el otro, y que y utilizan palabras hebreas, tal, que el Mesías, que Meshai, que no la interpretaron correctamente, menos ahora, que me perdonen. Discúlpenme, pero perdónenme. Tan sencillo como diciendo, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Así lo dice la Escritura. Las señales, por más extraordinarias que fueron, no las vieron. Su religión estorbaba su vista espiritual. Hermano, ¿qué te estorba? Bueno, si algo te estorba, no eres hermano. Persona, ¿qué te estorba? ¿Qué te estorba para ver a Jesús? ¿Qué anteojos tienes que no ves a Jesús? Que ves religión, que ves costumbre, que ves a la gente. Que la iglesia está llena de hipócritas. Pues vente, seremos más. ¿Un hospital está lleno de qué? ¿Para qué van los sanos a un hospital? Aquí estamos puros pecadores que estábamos perdidos, pero que la sangre de Cristo nos ha redimido. ¿Y soy hipócrita? Pues sí. Pues ¿quién no? Entonces, vean cómo tienen lentes que no le permiten ver más allá de Jesús. No, que el hermano tal me hizo esto. Y Cristo no. ¿Ya vieron? Puesto los ojos en Jesús. Las sanidades, por más milagrosas que fueron, no las aceptaron. Sus tradiciones y costumbres les impedían ver a Dios como sanador. La señal más poderosa e irrefutable es la resurrección. Le sería dada como testimonio para creer en Jesús como el Mesías. ¿Por qué es la más irrefutable? Porque las demás pueden decir los estudiosos, no, que el mar se abrió porque de repente vino un viento huracanado del norte y que no era el mar, era el mar de Cañas, era un laguito, en fin, muchas cosas. Pero a ver, refuten la resurrección. Hay una película muy buena. Si no la han visto, hermanos, han pecado. Está en YouTube y es gratis. ¿Saben cuál es? Pues ya no me acuerdo. No. Es la vida de Josh McDowell.
Se llama Inquebrantable. Búsquenlo en YouTube, ahí está. Inquebrantable. Él quería refutar la resurrección. ¿Y quieren que les diga el final? Pues no, véanla. Además, George tenía dos situaciones, una con su familia y otra en su intelecto. Está buenísima y no dura más de 2 horas. No fue una serie, porque ahí están, ¿verdad? Vean esa película, en verdad. Si no, no están obedeciendo al pastor y están pecando. Dice, al escuchar el evangelio, la sabiduría de Dios y rechazarla, atestiguaron en su contra en el día de juicio. No habrá pretexto. Hablando de películas, mi buen Richard, ya fuiste a ver una de Génesis, ¿no? ¿Qué tal está? Dice que está buenísima. Doblemente recomendable, dice Richard. Ahora, ayúdenme en Google a ver si todavía está la película. Porque hay que irla a ver, porque si no la vamos a ver, la van a quitar. Solo está en un cine que empieza con C y termina con Olis. Y creo que estuvo aquí en Querétaro. A ver si no, ahorita lo ponemos en las redes sociales y todavía está la película. Dice Richard que está muy buena, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, aplicación. ¿Qué podemos aplicar de esto? La fe por el oír de la palabra de Dios. A ver, te voy a hacer una pequeña evaluación, mi hermano, mi hermana queridísimo. ¿Cuánta fe estás teniendo? Es directamente proporcional a la lectura que estás teniendo de la Escritura. Si estás teniendo dudas, es que no estás leyendo. Sencillo, fácil, punto. Vámonos, lo que sigue. No busquemos señales de aquel que ya se manifestó en carne para darnos salvación. Sigamos confiando en lo que dijo el Salvador en lugar de cuestionar su palabra. Sigamos escudriñando, leyendo y meditando su palabra, ahora más que nunca. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Ahora más que nunca hay que escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Y por eso estamos proveyendo un sitio en Facebook, un sitio en YouTube. Estamos proporcionando videoconferencias. Estamos proporcionando a las mujeres también que nos están dando conferencias que les repito, muy buenas. Aprovechemos todo ello, porque lo que estamos predicando es la palabra de Dios, que finalmente es la que nos da fe. Entonces, hermano, ya no busques señales. Si quieres buscar señal, pues busca señal para tener celular y a ver dónde. ¿Sí? Me acuerdo que hace tiempo fuimos a un hotel donde no había señal. Y entonces abajo decía, aquí hay señal. Y entonces la gente estaba. Ay. Hermanos, la señal ya fue dada. Ya no estemos buscando más señales. Jesucristo, su muerte y resurrección, es la señal de nuestra fe. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas que en ella está la salvación en Cristo Jesús. En ella nos enseñas que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador que necesita esta humanidad para todos y cada uno de sus males. Te alabamos por ello. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias porque nos dices cómo creer y en qué momento hacerlo. Te pedimos, Señor, juntos, Señor, en este momento oramos y te pedimos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo que no se han salvado, que crean en Jesucristo como su único Salvador. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que confíen en ti como su único y suficiente Salvador. Alabado sea, Señor, y gracias porque tú al dar la señal tuviste que morir, pero resucitaste al tercer día y por eso tenemos vida eterna en Cristo. Por eso te alabamos y juntos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta pronto.